Hola, ¿qué tal? El tema que vamos a ver el día de hoy es un tema muy interesante, el tema de teorema de Bayes. El teorema de Bayes resume de alguna manera todas las probabilidades que hemos visto hasta este momento. De ahí que sea tan importante que nosotros de alguna manera hagamos un repaso previo antes de ver este tema. Estoy segura de que para ustedes va a ser muy sencillo porque pues acabamos de ver las diferentes reglas de la teoría de la probabilidad. Entonces pasemos precisamente a conocer un poquito más sobre el teorema de Bayes. ¿Por qué el nombre teorema de Bayes? Bien, pues en el siglo XVIII, por allá en 1763, el reverendo Thomas Bayes, que era un ministro de una iglesia presbiteriana, se cuestionaba sobre la existencia de Dios, ¿sí? Y dado que él tenía cierto interés y tenía estudios en las matemáticas, él a través de una fórmula que plantea, quiere probar la probabilidad de que Dios existiera sobre lo que ya se tenía como evidencia en la Tierra. Parte de lo que él aporta lo toma Laplace posteriormente y con él desarrolla lo que es el teorema de Bayes como actualmente lo conocemos y pues le da el nombre de a quien originalmente se le debe este modelo matemático. Ahora, ¿cómo funciona el teorema de Bayes? Ya les acabo de señalar hace un momento que para poder plantear el teorema de Bayes necesitamos conocer previamente algunas probabilidades que nosotros ya vimos. Ya vimos la probabilidad simple, ya vimos la probabilidad a priori, que es la probabilidad simple, la probabilidad que se tiene previamente, vimos por ahí en qué consistía la probabilidad condicional, ¿sí? Y la probabilidad a posteriori sería la que estaríamos viendo, o de ahí que se le conozca también de esta manera al teorema de Bayes. Bien, pues el teorema de Bayes es una proposición planteada, ya les acabo de decir, en el siglo XVIII, en 1763, que expresa la probabilidad condicional. Y ustedes ya saben qué es la probabilidad condicional. Les recuerdo que es cuando se establece una condición. Yo voy a seleccionar o estoy interesada en un evento, pero previamente se tiene que dar, sí, otro, la condición. ¿Sí? Y en este caso sería la probabilidad condicional de un evento aleatorio A, dado que, acuérdense, esa es la condición, ¿sí? Dado B, en términos de la distribución de probabilidad condicional del evento B dado A. Si se fijan, en algunas ocasiones hablamos de un evento A dado B y en las otras de un evento B dado A. ¿Sí? Y la distribución de probabilidad simple de solo A. ¿Sí? Quiere decir que estaríamos hablando básicamente de probabilidad condicional y de probabilidad simple. Y luego por ahí va a aparecer la probabilidad, ¿sí?, conjunta. Lo vamos a ver a continuación. En este caso, la interpretación más aceptada del teorema de Bayes es que su estructura permite el cálculo de una probabilidad después de haber sido realizado un experimento. De ahí que se llama probabilidad a posteriori. Para esto nos basamos en el conocimiento de la ocurrencia de algunos eventos que se dieron previamente, ¿sí?, y que dependen del evento estudiado. O sea, nosotros partimos de probabilidades conocidas previamente antes de efectuar ese experimento, lo que conocemos como probabilidades a priori, las cuales son las probabilidades de ese experimento, las que aparecen durante la ocurrencia del evento. Y estoy segura que aunque esto les fue pareciera que es un juego de palabras, lo van a entender un poquito mejor ahorita que lo veamos. Bien. Pues de ahí surge lo que es el teorema de Bayes y entonces esto probablemente para ustedes les quede un poquito más claro. La fórmula del teorema de Bayes, que aparentemente se ve mucho más larga, fíjense bien, es la probabilidad de AI, la probabilidad de I, que sería la probabilidad a priori, ahí, dado B. Quiere decir que estaríamos hablando que lo que estamos buscando es una probabilidad condicional. Acuérdense que nosotros cuando tenemos esta línea completamente vertical indica la probabilidad de AI, que es la a priori, dado B, ¿sí? Dado que existe una condición. Y esto va a ser igual a la probabilidad de A
I, que es la probabilidad a priori, por la probabilidad, vean, de B dado a I. Fíjense bien cómo nosotros tenemos originalmente acá la probabilidad de AI, ¿sí? Que es la que estamos buscando, dado que conocemos B, mientras que acá nosotros tenemos, ¿sí? Primero B, cuando la condición esta es ahí. Si ustedes recuerdan, nosotros vimos lo que es la regla de la multiplicación y decíamos la probabilidad de A intersección B, ¿sí? Va a ser igual a la probabilidad del evento simple, ¿sí? De A por la probabilidad de B cuando A es la condición. Entonces nosotros tenemos que esto que nosotros estamos teniendo aquí, esto que nosotros tenemos aquí realmente es una probabilidad conjunta. Es la probabilidad, en este caso, de AI intersección B. Esto. Sobre, observamos nosotros abajo, sobre la probabilidad de A1. ¿Por qué AI? Porque es la probabilidad aiésima, dependiendo de en cuál estemos interesados. Y tenemos que eso ser igual a la probabilidad de A1 por la probabilidad de B dado a 1. Quiere decir que esto es probabilidad conjunta. Al multiplicar la probabilidad simple de A por la probabilidad de B, donde A1 es la condición, lo que nosotros tenemos, como les decía hace un momento, es la probabilidad de A intersección B, más la probabilidad de A2 por la probabilidad de B dado a 2, ¿sí? Y volvemos aquí a obtener otra probabilidad condicional, ahorita lo vamos a ver un poquito más, dependiendo aquí, puede ser hasta probabilidad de A la N, ¿sí? Por la probabilidad de B dado la condición de A la N. O sea, y es a la N porque podemos tener A3, A4, A5, etcétera, dependiendo de la cantidad de eventos simples que nosotros tengamos. Si yo tengo A1, A2, A3, A4, yo tendré pues la misma cantidad de probabilidades condicionales. Entonces nosotros aquí lo que estamos teniendo es que estamos partiendo de una probabilidad a priori, que es la probabilidad de AI, ¿sí? Y a través de un sondeo obtenemos una información nueva, ¿sí? Y ese sondeo nos arroja B. Aplicamos el teorema de Bayes y lo que logramos tener es esa probabilidad a posteriori, lo que aquí señalábamos, ¿sí? Sabiendo que B es resultado del sondeo. Entonces, esta es la fórmula general, ¿sí? Ahora, ¿qué entendemos? ¿Cuáles son las letras que intervienen? Aquí la volvemos a tener. A1, A2, AN, o sea, esta, y hasta este puede ser A3, A4, son sucesos complementarios. ¿Qué quiere decir? Que la suma, que la unión de todos ellos, A1, unión A2, unión A3, unión a la N, aquí hizo falta un paréntesis, ¿sí? Me va a dar pues todo el espacio muestral, todo mi universo. Y tenemos por otro lado otro evento, B es otro suceso. Entonces nosotros vamos a tener la probabilidad de A que hay iésima, que puede ser A1, que puede ser A2, que puede ser A3, la que sea, dado B, o sea, yo estoy buscando la probabilidad del evento A, dado que se presente B, pues va a ser igual a la probabilidad de A, ¿sí? Iésima, repito, aquí puede ser 1, puede ser 2, puede ser 3, ¿sí? Multiplicada por la probabilidad condicional, donde A iésima es la condición, sobre las probabilidades de A1 por la probabilidad condicional de B, la probabilidad condicional de B, donde A1 es la condición, más la probabilidad de A2, que multiplica
AB dado a 2 y así nos vamos, como ya les había explicado. Ahora, les recuerdo que estas probabilidades, esta, y así dependiendo de la cantidad de eventos que tengamos, no son complementarias, porque acuérdense que cuando nosotros tenemos probabilidades condicionales, ¿qué se tiene que cumplir para que sean complementarias? Que tengan la misma condición. Y A1 no es la misma condición que A2, ni la condición que A3, que a la N. Entonces nosotros aquí tenemos que las probabilidades de A1, A2, a la N son las probabilidades a priori. ¿Cuáles? Estas que yo tengo aquí. Estas son las probabilidades a priori. Hasta a la N, dependiendo de la cantidad de probabilidades a priori. Esas ya las tengo. Por otro lado, estas que tengo acá, voy a hacer un cambio de color. Estas que tengo acá, que son probabilidades condicionales, les llamamos verosimilitudes. Y esas verosimilitudes tienen que la condición siempre va a ser la probabilidad a priori. La condición siempre va a ser la probabilidad a priori. La condición va a ser siempre la probabilidad a priori. Ahora, ¿sí? Lo que nosotros estamos buscando a través del teorema de Bayes es obtener la probabilidad a posteriori. Por eso es que hace un momento les decía, ¿sí?, que también se le conoce como probabilidad a posteriori. Observen ustedes que ya no es la misma, ambas. Esto es una condición, sí, pero vean cómo se presenta la condición. Ahora, recordemos por la regla de la multiplicación, como hace un momento les decía, recordemos, como hace un momento les decía, ¿sí?, que cuando yo multiplico la probabilidad A por la probabilidad condicional, donde A es la condición, lo que yo tengo es el resultado de la intersección. Por lo tanto, por eso hace un momento les decía, yo al multiplicar esto por esto, lo que estoy obteniendo es la probabilidad conjunta de que de A1 intersección B. Y por otro lado tengo acá, yo al multiplicar la probabilidad simple de A2 por la probabilidad de B, donde A2 es la condición, yo lo que aquí tengo es la probabilidad de A2 intersección B. Y así me voy y lo que yo aquí obtengo hasta la probabilidad conjunta de A a la N, ¿sí?, intersectada con el evento B, ¿sí? Esto que yo acá tengo abajo son probabilidades conjuntas, ¿sí?, de acuerdo a la regla de la multiplicación que ya vimos. Entonces, avanzando un poquito, aquí lo tengo mejor explicado. Observen, tengo la probabilidad de B-ésima dado A, ¿sí? Y esto va a ser igual a la probabilidad de A dado B-ésima por la probabilidad simple de B-ésima. Y esto al multiplicarlo me va a dar la probabilidad de A intersección B-ésima al multiplicar la probabilidad de A dado B1 por la probabilidad simple de B1, pues lo que yo obtengo es la probabilidad de la intersección más la probabilidad de la intersección en este caso, más la probabilidad de la intersección. Estas son probabilidades conjuntas. Y yo al sumar
¿sí? Fíjense bien, al sumar la probabilidad conjunta de A intersección B1 más la probabilidad de A intersección B2, que es esta, más la probabilidad así hasta, ¿sí? La probabilidad de A intersección B caíésima, lo que yo obtengo es la probabilidad de A. Fíjense bien, ¿qué obtengo al sumar todas las probabilidades? Pues la probabilidad simple del evento que tienen en común, esas probabilidades conjuntas. ¿Qué es lo que obtengo al sumar todo esto? La probabilidad de A. ¿Sí? Entonces, eso es parte de lo que también deben de aprender, de lo que deben de recordar. Y entonces vamos a ver un ejemplo, el que tienen ahí en su cuaderno de trabajo. Todo lo que les estoy explicando lo tienen ahí en su cuaderno de trabajo y está muy bien explicado este ejercicio. De hecho, también lo tienen en su plataforma, lo tienen precisamente como ejemplo de teorema de Bayes y está en hoja de Excel para que puedan tener, para que puedan entrar y ver de dónde salen los valores. Bien, en este caso nos dicen, una estación de televisión desearía medir la habilidad de su pronosticador del clima. Como saben, pues ahí los pronosticadores del clima de repente fallan, de repente acertan, ¿sí? Son acertados. Y entonces se dice que se han recabado los siguientes datos. Ojo, lo que aquí aparece numerado, no siempre los ejercicios, es más, nunca los ejercicios vienen así numerados. Lo que pasa es que en este caso lo que hice fue separarlos para que pudiesen entenderlos. Por lo regular vienen como un enunciado. Este ejemplo es el primero que tiene en su cuaderno de trabajo. Yo los invito a que lean los siguientes y se van a dar cuenta que vienen en un enunciado, pero aquí yo los saqué para que fuera más fácil que ustedes pudieran leer las diferentes probabilidades. Y nos dicen, la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol si son días soleados es de 0.80. Dice, la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol si son días soleados es de 0.80. La palabra sí nos está indicando condición y la condición es esta, que sean días soleados. Esta es la condición, ¿sí? Eso me está diciendo. O sea, me está diciendo la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol, si son días soleados, es de 0.80. Entonces, la primera que tenemos es una probabilidad condicional. El segundo enunciado, la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol. Vean cómo dice exactamente lo mismo aquí hasta aquí. Dice exactamente lo mismo acá abajo. No siempre va a decir exactamente lo mismo, pero tenemos, sí, que aprender a leer, que puede ser dicho con otras palabras y el significado puede ser el mismo. Y me dice la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol si son días lluviosos. También es probabilidad condicional. Esta también es probabilidad condicional. Tenemos, si se fijan, la misma parte inicial y lo que cambia es la condición. Mientras que arriba son soleados, pues los de abajo son días que no son soleados, ¿sí? Y luego viene la probabilidad de un día soleado. De un día soleado es de 0.60. Y si se fijan, el último nada más nos habla de un día soleado. Entonces lo que tenemos es una probabilidad simple. Esto es una probabilidad simple, el último. Y entonces, a partir de esta lectura, nosotros tenemos que identificar las probabilidades que intervienen ahí. Por eso es que yo se las separé. O sea, la lectura nos va a indicar diferentes probabilidades. Y entonces yo detecté que hay dos probabilidades condicionales, donde la condición es diferente, y hay una probabilidad simple, ¿sí? Y entonces tengo como un evento, le voy a poner al evento simple la letra B. Día soleado. A este voy a decir es la letra B, que sea un día soleado. Y la probabilidad simple de B sería la probabilidad de un día soleado y es 0.60.
Lo más fácil que puedo hacer en un problema es identificar la probabilidad simple porque es muy sencilla. Nada más me está hablando de un evento, es lo primero. Puede ser que, sí, en este caso nada más me dan una probabilidad simple, pero como conozco el concepto de probabilidad complementaria, yo sé que sería todo lo contrario. La probabilidad complementaria es lo que forma parte del universo, pero que no está ahí, ¿sí? Quiere decir que el otro evento simple sería que le voy a poner B' como aparece aquí, sea un día no soleado, o sea, lluvioso, pues. Sea un día no soleado, le voy a poner lluvioso. Sea un día no soleado y sería B' o B complementaria. Y entonces la probabilidad de un día no soleado sería 0.40. ¿Por qué 0.40? Porque sé que la suma de eventos complementarios, como son estos, me tiene que dar el 100%. Y entonces ya tengo mis dos probabilidades simples, ¿sí? O a priori. Mis probabilidades simples o a priori. Pero me quedan estas dos de acá arriba. ¿Cómo se plantean? ¿Sí? ¿Cómo se plantean? Estas ya vimos que son probabilidades simples y de ahí yo obtengo la probabilidad de un día soleado, 0.60, y la probabilidad de un día no soleado es de 0.40. Bien, pues en este caso ya vimos que estas son condicionales, son eventos condicionales. Y yo digo, fíjense bien, como esta parte es exactamente la misma, yo le voy a poner la letra A. ¿Por qué le estoy poniendo la letra A? Porque ya hace un momento utilicé la B para los eventos simples, ¿sí? Y yo dije, B es un día soleado. Hace un momento lo vimos. B es un día soleado, ¿sí? Quiere decir que la probabilidad de A, esto sería A, si son días soleados. Esto sería B, un día soleado sería B. Entonces la sería A dado B, que el pronosticador prediga sol en días soleados. Entonces quedaría planteado así: la probabilidad de que el pronosticador haya predicho sol, si son días soleados, sería 0.80. Y entonces la siguiente, ¿sí? La probabilidad de que el pronosticador haya predicho sol, o sea, dice exactamente lo mismo. Por eso es que las primeras son iguales. ¿Dónde cambia? Que si acá son días soleados, acá son días no soleados. Y hace un momento decíamos, días no soleados serían con la letra B', ¿sí? Entonces, esto sería B', entonces sería, el pronosticador predice sol en días no soleados o días lluviosos. Lo vamos a considerar igual. Y entonces, la probabilidad de A dado B sería la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol en días no soleados o lluviosos. ¿Y cuánto vale? Vale 0.40. ¿Son complementarios este y este? No, porque no tienen la misma condición. ¿Cuál sería el complementario de este? Que hubiera sido probabilidad de A' dado B. Este sí es complementario de este, tiene la misma condición. ¿Y qué sería? Que el pronosticador no haya predicho sol. ¿Por qué A' es que no haya predicho sol? Porque sería el complemento de A. ¿Sí? Sí. Y la condición sería la misma, que sean días soleados. ¿Y cuánto valdría? 0.20, porque son complementarios. Y ahorita lo vamos a ver. ¿Sí? Entonces vamos a pasar a ver este ejemplo. Vamos a pasar a ver este ejemplo, resolviéndolo ya en la hoja, perdón, nos vamos a regresar, resolviéndolo en la hoja de Excel y nos vamos aquí. Aquí está. Esa es la fórmula que hace un momento les explicaba y entonces tenemos aquí exactamente lo que les acabo de decir. El primer enunciado, la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol, miren, esto y esto es exactamente lo mismo y es el evento A. Y lo que tengo aquí encerrado es lo que cambia. Días soleados y acá días lluviosos. Entonces yo tengo la probabilidad de A dado B vale 0.80. La probabilidad de A dado B',
¿sí? Dado B', dado B', ¿sí? Planteándolo como que es otro evento, sería, ¿sí? En este caso que no son días soleados, sería 0.4. Tengo mis probabilidades condicionales y ya veíamos la probabilidad de un día soleado. Este es el evento simple que nos dieron, y la probabilidad de un día no soleado, que sería el complementario, sería 0.4. Estos son complementarios, por lo tanto la suma me da el 100%. Siempre la suma de eventos simples nos tiene que dar, de eventos complementarios simples nos tiene que dar el 100%, por eso es tan fácil ubicar acá lo que sería, ¿sí?, el evento complemento de B. Estos no son complementarios, no tienen la misma condición, vean, mientras que aquí, en este caso, es que sea soleado, acá la condición es que no sea soleado. Entonces, no son complementarios, por eso la suma no nos da lo mismo. Y entonces me dicen, encuentre la probabilidad de que esté soleado, dado que el pronosticador haya predicho que habría sol. Esté soleado, entonces fíjense bien, ¿con qué letra parece que esté soleado? Que un día soleado. Con la letra B. Aquí tengo probabilidad de B, dado que el pronosticador haya predicho sol. Ah, es A. Esto es A. Entonces, este primer inciso lo estoy planteando de esta manera, ya en el lenguaje, ¿sí?, de probabilidad. Probabilidad de B. ¿Qué es B? Probabilidad de un día soleado. Dado que, ¿qué es A? Que el pronosticador haya predicho sol. ¿Sí? Y aquí ya aparece el resultado. ¿Sí? Todavía no vamos a decir de dónde salió el 75%. Ya está ahí el resultado, pero todavía no vamos a decir. El inciso B me dice, el pronosticador haya predicho sol. Eso me está diciendo que el pronosticador prediga sol. ¿Qué tipo de probabilidad es esta? Nada más me está preguntando el pronosticador prediga sol. ¿Con qué letra puse yo que el pronosticador prediga sol? Pues con la letra A, nada más. Por lo tanto, sería la probabilidad de A. O sea, yo voy a tener que sacar estas probabilidades a través del teorema de Bayes. Y entonces, ¿sí? Entonces, voy a dividir la pantalla para poder estar viendo la fórmula. Pues vamos a utilizar esta fórmula. Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Y entonces me dicen a mí, fíjense bien, en la parte de abajo, déjenme y paso esto para allá. Sí, en la parte de abajo está el desarrollo. De acuerdo a la fórmula sería la probabilidad de B, dado A, de acuerdo a las letras que tengo, la probabilidad de B, dado A, sería igual. ¿Por qué la probabilidad de B dado A? Porque es lo que estoy buscando, vean, es esto. Es esto. Lo voy a poner en negritas. Esto es lo que yo estoy planteando. Esto. Y aquí lo tengo. Eso. Esto es lo que estoy planteando. Y entonces, de acuerdo a la fórmula, me dicen, la probabilidad de B dado A sería igual, vamos a adaptar esta fórmula, a la probabilidad de A dado B por la probabilidad simple de la condición. Es esto. Esto que tengo aquí es lo que tengo acá. Pero ya, de acuerdo a mis literales de mi problema, nada más tengo B, tengo sobre la probabilidad de A dado B1. Pues aquí no tengo B1, pero tengo A dado B. Y entonces yo tengo la probabilidad de A dado B por la probabilidad simple de B. Aquí está. ¿Sí? Más, aquí nada más tengo dos eventos simples. Por lo tanto, nada más llego a la probabilidad de A dado B' por la probabilidad simple de la condición que es B'.
Y ya decíamos, en este caso nada más son 2. Si yo hubiera tenido 3 eventos simples, yo tendría que decir probabilidad de A dado B B', a lo mejor por la probabilidad simple de B B', etcétera. O tuviera que utilizar otras siglas. Por ahí tienen ejemplos donde tenemos 3 eventos simples y se trabajan los 3. Y entonces, yo sé que al multiplicar esto por esto, me va a dar la probabilidad conjunta de A intersección B1 más la probabilidad de A intersección B2 o la probabilidad de A intersección B, en nuestro caso, más la probabilidad de A intersección B'. De hecho, lo voy a cambiar nada más para que no haya la confusión, porque sería B'. No, aquí sería la de B, perdón. Y acá sería de B'. Esas son, nada más para que no se confundan con las literales que estoy utilizando. Ahí está. ¿Sí? Y entonces, ya utilizando los valores que yo acabo de encontrar, me voy a ir. Probabilidad de A dado P. ¿Cuánto vale esto? 0.8. Aquí está. Por la probabilidad simple de B. ¿Cuánto vale la probabilidad simple de B? 0.6. Sobre la probabilidad de A dado B, pues es 0.8 por la probabilidad simple de B. O sea, realmente esto y esto que tenemos aquí es igual, ¿sí? Por la probabilidad simple de B. 0.6 más la probabilidad de A dado B'. A dado B'. ¿Cuánto vale A dado B'? 0.4 por la probabilidad simple de B'. ¿Cuánto vale? 0.4. Ahí está. ¿Sí? Entonces, tengo por un lado 0.8 por 0.6. La probabilidad de A dado B por su probabilidad simple de la condición. Aquí está. Y por otro lado, la probabilidad de A dado B', 0.4, por la probabilidad simple de B'. Aquí está. Y entonces yo multiplico 0.8 por 0.6, me da 0.48. Lo mismo aquí. Y 0.4 por 0.4 me da 0.16. Entonces, yo tengo que sería 0.48 entre 0.64. Esto que está aquí abajo, ¿sí? Hace un momento decíamos, de acuerdo a la presentación, nosotros vimos que cuando yo sumo las probabilidades conjuntas dependientes, o sea, resultado de la intersección, cuando yo sumo, lo que me da es la probabilidad simple de A. Entonces, yo lo que tengo aquí, este 0.64, es la probabilidad simple ¿de qué? De B. La probabilidad simple, perdón, de la condición de lo que tienen en común. ¿Cuál es el evento que tienen en común? Las probabilidades conjuntas, probabilidad de A intersección B más la probabilidad de A intersección B'. ¿Qué evento tienen en común estas dos probabilidades conjuntas? Pues A. Entonces, esto que yo tengo aquí es la probabilidad simple de esto que yo tengo aquí es la probabilidad simple de A. Esto que yo tengo aquí. Esto que vale 0.64 es la probabilidad simple de A. ¿Y qué es A? Si regresamos, A es la probabilidad que el pronosticador prediga sol. Es esta. Es la probabilidad que el pronosticador prediga sol. Entonces, la probabilidad que el pronosticador prediga sol, independientemente si llueve o si no llueve, es de 0.64. Ahora, nosotros no estamos buscando la probabilidad, hasta este momento, la probabilidad de que el pronosticador prediga sol. ¿Sí? Estamos buscando la probabilidad de que haya sol si el pronosticador predijo sol. ¿Y cómo la voy a obtener? Pues aquí está.
me dicen que vale 0.75 y es el 75%. Ahí está, 75%. La probabilidad de B, sí, que el pronosticador, que haya días soleados, sí, dado que el pronosticador predijo sol, de acuerdo a lo que, dado que el pronosticador predijo sol, sería del 75%. Y la siguiente pregunta sería: el pronosticador prediga sol. Y que el pronosticador prediga sol, pues ya lo habíamos calculado aquí, ¿verdad? Era el 64%. Ahora, fíjense bien, a partir de eso que yo acabo de calcular con el teorema de Bayes, puedo obtener otras probabilidades. ¿Qué probabilidad puedo obtener? Sí, esto es la probabilidad de que esté soleado, que haya sol, ¿sí? Dado que el pronosticador predijo que habría sol. Esta es. Y entonces vale 75%. Por lo tanto, su complementaria sería la probabilidad de que no esté soleado, o sea, que sea día lluvioso, que es B', que no esté soleado, o sea, B', dado que el pronosticador predijo que habría sol. Esta y esta tienen la misma condición. Esta y esta tienen la misma condición. Por lo tanto, son complementarios. Y si yo, ya conozco que la probabilidad de que esté soleado, si el pronosticador predijo que habría sol es del 75%, pues la probabilidad que no esté soleado, dado que el pronosticador predijo que habría sol, sería del 25%. ¿Por qué? Porque en un momento dado, este y este son complementarios. Este y este son complementarios. ¿Sí? Estos dos. Este y este. Ahora, yo también calculé la probabilidad de que el pronosticador prediga sol, que es la probabilidad simple de A. Y eso fue del 64%. Quiere decir que puedo, en un momento dado, calcular a partir de eso, por diferencia, lo que es la probabilidad de su complemento, que sería la probabilidad que el pronosticador no prediga sol. Y entonces estaríamos hablando de esta, estaríamos hablando, ¿sí?, de esta y esta. Sería la suma 64% más 36%, sería el 100%. Son complementarios. La suma de dos eventos complementarios me da el 100%. Entonces, fíjense bien cómo el teorema de Bayes me permite obtener otras probabilidades, ¿sí? Ese es el teorema de Bayes, ¿sí? Y aquí, bueno, viene cómo se calcula lo que sería la probabilidad simple de A, que es la probabilidad conjunta, que está, este y este son los mismos. Observen ustedes esto, y que sabemos por qué resultado de sumar probabilidades conjuntas. ¿Sí? Ahora, esto utilizando la fórmula, pero hay una forma más sencilla de poder realizar el teorema de Bayes, que de acuerdo a la experiencia es mucho más sencillo, con lo que es la tabla del teorema de Bayes, que aquí en la parte de abajo la tengo, ¿sí? Aquí en la parte de abajo la tengo. Y son las mismas probabilidades que yo acabo de mostrar en la tabla. Si se fijan, lo primero que tenemos que localizar, una tabla de teorema de Bayes está compuesta de 5 columnas, Y lo primero, ojo, lo primero que nosotros tenemos que hacer es localizar cuáles son nuestros eventos simples. Es lo primero, es lo más sencillo que hay. Si estamos nosotros, puede ser que incluso me hubieran dicho la probabilidad, como en este caso, la probabilidad de que haya sol es del 60%. Esto fue lo que me dieron. Eso fue lo que me dieron. Sin embargo, yo a partir, ¿sí?, de conocer las propiedades de lo que es, permítanme, de lo que son
las propiedades de lo que son o las reglas de lo que es la teoría de la probabilidad, yo sé que si me dieron una probabilidad simple, que fue la que me dieron es esta, la probabilidad de un día soleado, estoy poniendo aquí evento simple, B, su probabilidad simple, la probabilidad de B, pues si se fijan viene aquí abajo, probabilidad simple, probabilidad de Biésima, o sea la probabilidad de B sería 0.6. Esta no me la dieron, pero como conozco cuáles son las propiedades dentro de lo que es la teoría de la probabilidad, sé que la probabilidad de que no haya sol sería 0.40. Me daría el 100%. Si hubiera habido 3 eventos, la suma de esos 3 eventos simples sería el 100%. Ahora, me dieron la probabilidad condicional. Me dieron 2 probabilidades condicionales. Y fíjense bien, yo digo la probabilidad de que el pronosticador, esta es la fila que corresponde a al sol. Aquí hay sol. Estoy trabajando con B. Esta es la fila de B'. ¿Sí? Entonces me dicen la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol. Si son días soleados. Es la probabilidad de A dado B en este caso. La probabilidad condicional. ¿Sí? 0.8. Mientras que la probabilidad condicional, donde en un momento dado la condición es que no haya sol, pues sería 0.40. No son complementarias, por lo tanto, no tengo por qué sumarlas. No son complementarias. Ahora, lo que sigue es que a partir de estas, de acuerdo al teorema de Bayes, puedo obtener probabilidades conjuntas. Multiplico la probabilidad simple por la probabilidad condicional, donde la condición es la simple, o sea, multiplico esta por esta, y lo que me va a dar es la probabilidad conjunta. 0.6 por 0.8 me va a dar 0.48. ¿Y qué es esta probabilidad? Fíjense bien, es la probabilidad de A, que es A, que el pronosticador haya predicho sol y que sea día soleado. ¿Cuánto vale esto? 0.48. Por otro lado, multiplico la probabilidad de Biésima, o sea, de B', que es que no haya sol, por la probabilidad de que el pronosticador haya predicho sol. Si son días lluviosos, o sea, por su probabilidad condicional, multiplico 0.4 por 0.4, me da 0.16. ¿Qué es este 0.16? Es la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol y sean días no soleados o días lluviosos. ¿Cuánto vale? 0.16. Yo sumo estas probabilidades y al sumar las probabilidades conjuntas, lo que yo obtengo es la probabilidad simple del evento que tienen en común. ¿Qué tienen en común? A intersección B y A intersección B', pues tienen A. Entonces, en este caso, la probabilidad de A, que corresponde a la probabilidad que el pronosticador haya predicho sol, vale 64%. ¿Sí? Que es una de las probabilidades que estábamos buscando. Ahora, el teorema de Bayes lo que calcula es la probabilidad a posteriori. Y a posteriori, donde en un momento dado yo parto de la probabilidad o me pregunto por la probabilidad de que haya sol si el pronosticador predijo sol. ¿De dónde sale este 0.75? Pues de dividir 0.48 entre 0.64, de dividir la propiedad de la intersección entre la probabilidad simple de A, porque es la condición ahora, 0.48 entre 0.64. Observen ustedes, ahí está. ¿Y qué probabilidad es esa? Es la probabilidad de que haya sol, porque estoy en la fila de sol, de que haya sol, si el pronosticador predijo que habría sol, que es la probabilidad que estábamos buscando originalmente. Es la pregunta que nos habían hecho. Es esta. ¿Sí? Y entonces la de abajo, ¿cuál es? La probabilidad de que no haya sol
si el pronosticador predijo, ¿sí?, que habría sol. Eso vale 0.25. La suma de todas las probabilidades a posteriori me tiene que dar el 100%. Entonces es mucho más sencillo, ¿sí?, mucho más fácil realizar el cálculo de nuestro teorema de Bayes, de nuestras probabilidades a posteriores, si estamos trabajando con la tabla del teorema de Bayes. Y regresando, ya para cerrar, en este caso, sí, ya para cerrar, voy a hacer hincapié. Tenemos la misma tabla del teorema de Bayes, la que acabamos de ver. Y aquí están todas las probabilidades que podemos sacar. Si se fijan, hace un momento les decía, si yo multiplico la probabilidad simple de que haya sol por la probabilidad condicional de que el pronosticador haya predicho sol, dado que hay sol, o sea, 0.6 por 0.8 me da 0.48. ¿Qué es ese 0.48? Pues es la probabilidad de A dado B, ¿sí?, que es la probabilidad de que haya sol y el pronosticador haya predicho sol. ¿Y por qué sé que sí? Pues porque es intersección, es probabilidad conjunta. Luego tengo, si yo multiplico la probabilidad simple de que no haya sol por la probabilidad de que el pronosticador prediga sol si no hay sol, 0.4 por 0.4 me da 0.16. ¿Y qué es esto? Es la probabilidad de que el pronosticador haya predicho sol y no haya sol. ¿Cuánto vale? 16%. Aquí está. Si yo sumo estas dos probabilidades conjuntas, en común estas dos probabilidades conjuntas, esta y esta tienen el evento A. Por lo tanto, la probabilidad de A, que si ustedes recuerdan, el evento A es la probabilidad, es el que el pronosticador prediga sol. Entonces la probabilidad de A es del 64%. Y es la probabilidad que el pronosticador prediga sol. Y si ya tuve la probabilidad de A, quiere decir que puedo sacar la probabilidad complementaria de A, que sería, ay, aquí hay un error, permítanme, lo corrijo, que sería del 36%. Y el 36% es la probabilidad que el pronosticador no prediga sol. Acuérdense que la suma de probabilidades complementarias nos da el 100%. ¿Sí? Y luego la que estábamos buscando inicialmente, que era esta, que era la probabilidad de que no hubiera sol si el pronosticador predice que hay sol. ¿Sí? Y esto vale el 75%. Y la probabilidad complementaria de este sería la probabilidad de que no haya sol, ¿sí?, si el pronosticador predijo que habría sol, y va a ser del 25%. Entonces ahí tenemos la tabla del teorema de Bayes con todas las probabilidades que podemos calcular. Entonces, si se fijan, aunque nuestro objetivo inicial fueron este y este, podemos sacar adicionalmente otras probabilidades o calcular otras probabilidades a partir de esto. Espero que les haya quedado claro. Este ejercicio está en su cuaderno de trabajo y tienen el Excel que yo acabo de utilizar para ver de dónde salió, ¿sí? Y les aconsejo que lean los siguientes ejercicios, en este caso que vienen en su cuaderno de trabajo, ¿sí?, y que también vienen explicados a través ya de la tabla del teorema de Bayes, ¿sí? Y pues ahora les toca a ustedes resolver ejercicios sobre el teorema de Bayes. Hasta luego.